Vamos a continuar con la revisión del enfoque, sobre todo el trastorno agudo, en cuanto a la alteración del estado de conciencia, o sea, más estrictamente en el servicio de urgencias. Mi nombre es Soy Torres y bueno, soy residente de segundo año de medicina interna. Primero tendremos que establecer la agenda que vamos a trazarnos. Hablaremos de la definición de lo que es la conciencia. Hablaremos de las etiologías, algunas claves en cuanto al diagnóstico, cómo debe ser la evaluación, cómo haremos entonces ese algoritmo diagnóstico y su enfoque. El doctor James, para el año 1894, define que al menos la conciencia humana normal consiste en una conciencia seriamente ordenada, tanto en tiempo, pero además de eso organizada y restringida y reflexiva de uno mismo y también del medio ambiente, es decir, del entorno. Y además la define como una experiencia de complejidad y de cantidad graduadas. Sin embargo, de forma sintetizada, podemos definir que la conciencia es la capacidad que tiene un individuo para responder a estímulos tanto externos como internos de forma integrada. En cuanto a los componentes de la conciencia, encontramos tanto funciones corticales como funciones subcorticales. Dentro de la función cortical encontramos el contenido, todo lo que es el contenido del pensamiento. Y en cuanto a las funciones de las estructuras subcorticales, que dentro de ellas están incluidas tanto los troncos, tanto los núcleos del tronco encefálico, el tálamo, el prosencéfalo, el hipotálamo y también el sistema reticular activador ascendente. Y dentro de esas estructuras encontramos la regulación del estado de vigilia y despertar. Si bien de forma histórica en los libros de semiología se ha descrito que nosotros durante el examen físico hablemos de los niveles del estado de conciencia. Sin embargo, los autores a medida que han pasado los años recomiendan que mejor se haga una descripción de cómo se encuentra ese estado de conciencia o ese estado de alerta del paciente. Y encontramos dentro de ellos unos trastornos de la conciencia. Encontramos, por ejemplo, el coma, que se define como la pérdida completa de esa excitación espontánea o aquella que es inducida por estímulos. También encontramos el estado vegetativo, que es una condición como tal de inconsciencia despierta. Y, por ejemplo, este diagnóstico se hace cuando el paciente hace una reaparición de la apertura espontánea de los ojos y se subclasifica tanto en persistente como en permanente. Persistente aquella que dura por encima de un mes y permanente aquella que dura por encima de 3 meses, siempre y cuando la etiología sea de origen no traumático o por encima de un año después de una lesión traumática. Y el estado de mínima conciencia, en donde hay evidencia de una conciencia mínima. Y esa conciencia mínima puede ser tanto de sí mismo o del entorno. Dentro de las etiologías encontramos tanto etiologías metabólicas, dentro de esas etiologías metabólicas se puede subclasificar las etiologías endocrinológicas, encontramos las etiologías toxicológicas y las estructurales. Dentro de las metabólicas es un poco más práctico poder establecer cuáles son aquellos pacientes críticos y aquellos pacientes emergentes. Dentro de los pacientes críticos encontramos la hipoglucemia y recordar que los niveles de hipoglucemia en cuanto a definición y valores varían dependiendo del paciente diabético o no diabético. Y si bien se ha establecido un valor arbitrario en cuanto a los niveles de hipoglicemia, como tal un punto de corte, la Sociedad de Endocrinología estima que o digamos, recomienda que para los pacientes no diabéticos se tenga un puntaje de corte menor de 55 y para los pacientes diabéticos menor de 70. Sin embargo, la sintomatología de la hipoglucemia variará sobre todo en los pacientes diabéticos que tienen episodios de hiperglicemia persistente y que con valores no menores de 70 pueden desencadenar alteración del estado de conciencia. También encontramos la hiperglucemia, recordar sobre todo el estado hiperosmolar hiperglucémico, que es el que más asocia a alteración del estado de conciencia, pero también encontramos, por ejemplo, la apoplejía hipoficiaria, que desencadena un panhipopituitarismo, también la crisis suprarrenal, pacientes con sepsis o la hipotermia. Dentro de los pacientes que requieren tratamiento emergente encontramos encefalopatía hepática, también pacientes con hiponatremia o hipernatremia agudas. Recordar que los niveles de hiponatremia que por lo general se asocian, o digamos que en los cuales debería aparecer sintomatología, son valores por debajo de 125 miliequivalentes por litro. También la hipercalcemia, definida como un valor de calcio sérico total corregido por albúmina por encima de 10 o ionizado por encima de 5.6 miligramos por decilitro. La crisis tirotóxica, también pacientes con insuficiencia renal aguda que lleven a uremia o enfermedad renal crónica y el golpe de calor.
Dentro de las etiologías toxicológicas encontramos dentro de los pacientes críticos aquellos pacientes intoxicados con agentes hipoglucemiantes, aquellos con medicamentos opioides, también por monóxido de carbono, una hipoxia histotóxica o citotóxica y también intoxicación por metamoglobinemia. Dentro de las causas emergentes, pacientes que digamos, hayan sido expuestos a sedantes, inhalantes, medicamentos anticolinérgicos, beta bloqueantes o medicamentos de uso psiquiátrico. Y dentro de las causas estructurales, encontramos la hemorragia intraparenquimatosa o hemorragia cerebral, también el infarto cortical o el infarto cerebeloso. Recordar que también dentro de este enfoque también podemos encontrar los pacientes con crisis epiléptica, ya sea convulsiva o no convulsiva. Dentro de las etiologías estructurales, vemos, por ejemplo, en la imagen que ven a su izquierda, una hemorragia intraparenquimatosa izquierda y a su derecha ven una hemorragia subaracnoidea. Lo más importante en este escenario de los pacientes es el control de las cifras tensionales, reversión de la anticoagulación si lo amerita y valoración por el servicio de neurocirugía. Y en cuanto al infarto cortical, como puede ver a su izquierda, y también podemos evidenciar el infarto cerebeloso como las tres imágenes o los tres ejemplos que ven a su derecha. Siempre la neuroimagen en estos casos es importante para descartar la hemorragia y pues se realizará trombolisis según la evolución del paciente, la lista de chequeo y definir pues si existe la indicación o no para realizar la misma. Hay algunas claves diagnósticas que siempre hay que buscar en los pacientes. Primero, realizar una anamnesis y empezamos por los síntomas. El problema es que los síntomas a veces son poco confiables para establecerlos en la historia clínica porque podemos encontrar esos pacientes que llegan solos al servicio de urgencias o que apenas están haciendo una recuperación del estado de conciencia. Entonces aquí la historia clínica empieza a perder confiabilidad. O en su defecto el paciente es acompañado por una persona que no presenció el evento de la alteración del estado de conciencia. Por eso es importante siempre buscar información de fuentes adicionales diferentes al paciente o de un solo acompañante. Y siempre hay que tratar de buscar información sobre síntomas recientes cercanos al evento de la alteración del estado de conciencia. Por ejemplo, cefalea previa severa y repentina que sugiere una hemorragia subaracnoidea, picos febriles que sugieran infección del sistema nervioso central, o por ejemplo el uso excesivo o la sobredosificación o la interacción farmacológica de diferentes fármacos y sus efectos adversos. Dentro del examen físico, ya solamente con los signos vitales también nos puede brindar algunas pistas para establecer la sospecha diagnóstica de la etiología. Por ejemplo, la elevación de la temperatura, infección, intoxicaciones farmacológicas, sepsis o, por ejemplo, también hipotermia que se asocia a hipotiroidismo. En cuanto a la tensión arterial, puede sugerir, por ejemplo, intoxicaciones medicamentosas, también episodios de abstinencia de drogas de abuso, accidente cerebrovascular o un síndrome de hipertensión endocraniana. La frecuencia cardíaca también nos puede orientar a que la causa sea una alteración, por ejemplo, en la conducción del sistema eléctrico, una isquemia miocárdica, también pacientes con sepsis, ya hacia, digamos, hacia el escenario de taquicardia o, por ejemplo, tirotoxicosis. Y en cuanto a la frecuencia respiratoria, por ejemplo, una bradipnea como alteración estructural del sistema nervioso central o, en su defecto, poliotaquipnea que sugiera acidosis metabólica grave. Hay que buscar hallazgos adicionales, hay que realizar un examen físico completo, siempre descartar signos de traumatismo reciente o antiguo. Hay que realizar, evaluar si hay hidratación de mucosas, laceración o contusión de la lengua, sobre todo en ese escenario en donde hay que diferenciar entre síncope o crisis epiléptica, la presencia de signos meningios, también todo el sistema cardiovascular, orientándonos sobre todo, por ejemplo, un ACV aterotrombótico. Y en cuanto a la examinación o la evaluación de todo el sistema gastrointestinal buscando un foco infeccioso que sugiera también un proceso infeccioso intraabdominal como causa de esa alteración del estado de conciencia. Y pues el examen físico neurológico debe hacerse siempre completo. El problema es que el examen físico neurológico a veces es difícil para el personal no experimentado, es decir, para el personal que no es neurólogo. Por esa razón siempre hay que tratar de perfeccionar la evaluación neurológica y esto es importante porque ayuda a determinar la profundidad de la alteración del estado de conciencia. También podemos identificar algunos déficits neurológicos que sugieran la etiología de la alteración y también podemos evaluar la disfunción del tronco encefálico. En cuanto a la evaluación, las dos escalas digamos, que nosotros más utilizamos son la escala de coma de Lahu, esta predomina claramente, y la escala de Fowler. En cuanto entonces a la escala de coma de Lahu,
Recordemos que es una escala que inicialmente, hace más o menos 30, 40 años, se validó fue en el escenario de pacientes con trauma craneoencefálico y que brindaba información tanto de severidad, pero también información en cuanto a pronóstico. Sin embargo, se ha venido utilizando, se ha venido extrapolando en otros escenarios diferentes al trauma craneoencefálico y claramente en el enfoque de la alteración del estado de conciencia no va a ser la excepción. Hay que tener en cuenta que se evalúan tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El puntaje mínimo de cada uno de los parámetros es 1, es decir, que el puntaje mínimo que siempre voy a obtener es de 3, siendo este el peor puntaje. Nunca voy a obtener un puntaje de 0. Y el puntaje máximo de 15 puntos. Hay que tener en cuenta que en cada uno de los parámetros habrá algunas limitaciones y que no necesariamente están relacionadas con una alteración del estado de conciencia. Por ejemplo, en cuanto a la apertura ocular, si hay un factor local que me altere la apertura ocular de forma espontánea o de forma, por ejemplo, rápida ante un estímulo, no puede ser valorable. Por ejemplo, pacientes con disparesias faciales que tengan una disminución en cuanto a la fuerza muscular para el elevador del párpado. O, por ejemplo, aquellos pacientes con parálisis supranuclear progresiva, en donde también la elevación del párpado se vea limitada. En cuanto a la respuesta verbal, también, por ejemplo, esos pacientes con afasias motoras que no necesariamente tienen una alteración del estado de conciencia, debido a que tienen una capacidad de entendimiento y comprensión conservada, pero lo que tienen es pérdida en cuanto a la capacidad de ejecución de ciertas funciones motoras y que no necesariamente esté relacionado con una ausencia de la respuesta verbal. Porque ese paciente se evalúa la escritura y es capaz de responder adecuadamente a las preguntas que realiza el examinador. Y en cuanto a la respuesta motora, también esos pacientes que están con algún tipo de parálisis, algún tipo de paresia, por ejemplo, pacientes con síndrome de Guillain-Barré, en donde tienen una parálisis periférica, en donde su estado de conciencia como tal se encuentra conservado, pero debido a su patología como tal, tienen la incapacidad de hacer ciertas ejecuciones motoras y que claramente, pues en este escenario tampoco tiene una adecuada aplicabilidad a la escala de Coma de Glasgow y se va a ver alterada y disminuida sin necesidad de que tenga una alteración del estado de conciencia. Luego encontramos la escala Fowler. La escala Fowler es una escala que se ha venido diseñando tratando de acaparar esos pacientes neurocríticos o esos pacientes que se encuentran en estado crítico en unidad de cuidados intensivos. Tiene un puntaje de 0 a 16, aquí el puntaje mínimo sí es 0 y el puntaje máximo es 16 puntos. Tiene 4 parámetros: respuesta ocular, respuesta motora, los reflejos de tallo cerebral y la respiración. Si ven, la respuesta verbal como tal no es evaluada y en este escenario, en estos pacientes neurocríticos, brinda algunas informaciones adicionales e incluso un poco de mayor utilidad, sobre todo porque evaluamos reflejos de tallo cerebral. En pacientes que se encuentran bajo una alteración de la estado de conciencia o en su defecto se encuentran sedados bajo ventilación mecánica por X o Y razón. La escala de Fowler, en comparación con la escala de Coma de Glasgow, no ha sido ampliamente utilizada y además de eso carece, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de brindar un pronóstico del paciente, cosa que sí brinda, o aspecto que sí brinda la escala de Coma de Glasgow. Sin embargo, la escala de Fowler, por ejemplo, es capaz de detectar un estado de coma refléctico o, por ejemplo, aquellos pacientes con un síndrome de enclaustramiento de forma mucho más fácil que hacerlo con una escala de Coma de Glasgow. Y luego tenemos, por ejemplo, esta otra escala, que es la escala de Sheldon, que ya como tal no es para la alteración del estado de conciencia, sino para diagnóstico diferencial entre esos pacientes con síncope y pacientes con crisis comiciales. Consta con una serie de preguntas en donde la respuesta que se espera es un sí o un no. Si es un sí, se le dará el puntaje que está ahí asignado. Y, por ejemplo, si hay aparición de prodromos, como por ejemplo el mareo cercano a esa alteración del estado de conciencia, tiene un puntaje negativo de -2. Esto fue validado en el año 2002 por la revista del Colegio Americano de Cardiología y se encontró que con un puntaje de 1 hacia arriba se lograba una sensibilidad del 94 y una especificidad también del 94% para el diagnóstico del paciente con crisis comicial. Y hay que hacer la aclaración de que es aquel paciente que hace alteración del estado de conciencia con compromiso motor, porque por ejemplo aquel paciente con crisis epiléptica no convulsiva o estatus epiléptico no convulsivo
realmente la escala de Sheldon no tiene utilidad y podríamos estar dándole el diagnóstico de síncope y puede estar el paciente cursando con una crisis epiléptica no convulsiva. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es importante evaluar los síntomas, la carga de estos, cuáles fueron las situaciones provocadoras, los síntomas, por ejemplo, perisincopales, si es que hablamos de una sospecha de un síncope, síntomas sugestivos de que estemos ante una crisis comicial o una crisis epiléptica, datos o signos a partir de los testigos que presenciaron el evento y claramente antecedentes médicos relevantes. Entonces, el algoritmo de trabajo consta primero, pues encontramos a ese paciente con alteración del estado de conciencia, posteriormente hacemos una evaluación del ABC y es importante acá luego pues, tomar un acceso venoso y solicitar algunos laboratorios. Se le hace un monitoreo hemodinámico al paciente, se evalúa la saturación de oxígeno y claramente hay que garantizar una saturación de oxígeno por encima del 94%. Obtener electrocardiograma, radiografía de tórax y dentro de los electrolíticos, dentro de los laboratorios iniciales, tenemos hacer electrolitos, azoados, gases arteriales, hemograma, bioquímica hepática, función tiroidea y tóxicos. Si detectamos que, por ejemplo, es una causa reversible de fácil diagnóstico como hipoglucemia, se administrará dextrosa. Si, por ejemplo, existe la sospecha de intoxicación por opioides, se administrará naloxona. O si existe intoxicación por benzodiazepina, se indicará flumazenil. Ahora, si hay respuesta, pues claramente ante alguna de estas medidas, dependiendo de la sospecha, pues ya tenemos el diagnóstico de la etiología de la alteración del estado de conciencia. Se hace un examen físico, incluyendo el examen neurológico completo, y si el paciente, pues vemos que a pesar de esto el paciente no tiene una mejoría, o en su defecto el paciente no encontramos ninguna de estas causas potencialmente reversibles, evaluaremos si hay signos o no del tronco encefálico. Si nosotros, después de evaluar estos signos de tronco encefálico, vemos que definitivamente el paciente persiste con alteración del estado de conciencia, pues si no hemos asegurado vía aérea, habría que asegurar vía aérea y ya pues la administración de algunos medicamentos, como por ejemplo los medicamentos antimicrobianos, dependerá de la sospecha de si existe, por ejemplo, una sospecha de una infección a nivel sistema nervioso central o, por ejemplo, una sepsis que me lleve a una alteración del estado de conciencia. Y posteriormente llevaremos al paciente a neuroimagen. Se recomienda inicialmente tomografía de cráneo simple. Algunos autores recomiendan realización de angiotomografía y esto buscando tanto causas estructurales y también algunas causas por descartar, pensar en causas no estructurales, a pesar de que usted lo lleve a neuroimagen. Dentro de los diagnósticos diferenciales en causas no estructurales, pues como se evidenció, tóxicos, convulsiones, una encefalopatía posterior reversible, algún tipo de infección, ya sea dentro o fuera del sistema nervioso, o por ejemplo, causas endocrinológicas. Si la causa es estructural, pues se brindará tratamiento dependiendo de esa causa, pero si por el contrario nosotros no encontramos alteraciones a nivel de tomografía o angiotomografía, se recomienda proceder a hacer resonancia magnética cerebral o, por ejemplo, también electroencefalograma. Y dependiendo de eso, se seguirá el algoritmo en cuanto a interconsultas especializadas, como por ejemplo el servicio de neurología, o en su defecto mantenerse por el servicio de medicina interna dependiendo de si, por ejemplo, fue una causa metabólica y tomar las conductas apropiadas dependiendo de cada caso. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Somos el programa de Medicina Interna de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla. Y queremos que nos sigas acompañando en nuestras redes sociales. Así que si no nos sigues, dale clic en seguir, danos un me gusta y déjanos tus comentarios. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta en Instagram dándole clic en el link que se encuentra en el historial. Gracias y feliz día.